Didáctica Radio, tiempo de aprender y crecer juntos. Buen día, bienvenidos a Didáctica Radio. Hoy, 22 de septiembre, un día después del Día Internacional de la Paz y un día en el que vamos a abordar un tema controversial que ha generado mucho interés, sobre todo a raíz del cierre de las escuelas por la pandemia. Soy la doctora Margarita Heinzen y hoy me acompañan Wara González, directora de Kids Create y de la American School. Bienvenida, Wara. Hola, gracias por esta invitación. Un placer estar aquí hoy. Qué bueno tenerte. También tenemos a Alexandra Martino, directora de Bambino, del preescolar Bambino. Bienvenida, Alexandra. Gracias, Margarita. Gracias a ti por la invitación. Colegas y amigas. Y por último, pero no menos importante, Anton Tejeda, presidente de AINEP. Bienvenido, Anton. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Margarita. Gracias. Un placer estar aquí acompañado de colegas educadoras. Así es. Bueno, en Didáctica Radio, como saben, siempre ofrecemos orientación, acompañamiento a todos los que estamos educando, a todos los que estamos en esta labor de alguna manera u otra. Y como todos los que nos siguen, estamos en las redes Didáctica Radio, pueden escucharnos en todas las plataformas, iTunes, Spotify, SoundCloud y en YouTube, en nuestro canal de YouTube Didáctica Online. Y hoy, pues este tema de si deben los niños pequeños regresar a la escuela. Ustedes saben que el anuncio de este programa ha generado muchas respuestas distintas, hay posturas diferentes. Definitivamente que a partir de la pandemia, del COVID, con el cierre de las escuelas, de los colegios, esto ha afectado nada más y nada menos que a 160 millones de estudiantes, según la UNESCO. Ante el riesgo de contagio, ¿verdad? Porque más que nada esa es la preocupación, reabrir las escuelas en muchos países, aunque ya en América Latina tenemos algunos casos, ustedes nos comentarán sobre eso, ¿verdad? Uruguay, bueno, ya hay algunos casos, pero no, los sistemas educativos se movieron así rápidamente y yo he hablado de esto en algunos programas y he escrito a lo que fue como la emergencia, la educación a distancia de emergencia. Y no hubo tiempo de planificar ni nada. Pero tenemos la pandemia aquí todavía. Yo creo que muchos pensábamos que teníamos la esperanza de que el año escolar pues pudiera comenzar, aunque sea semipresencial o híbrido, pero nada, nos vamos a nivel país con la modalidad a distancia, según las instrucciones, las decisiones de nuestras autoridades, pero ha surgido una inquietud, muchas inquietudes. Yo quiero que tanto Wara como Alexandra como Anton nos comenten sobre esas inquietudes del impacto y muchos artículos y bueno, muchísimas investigaciones que van saliendo del impacto que tiene el no estar en la escuela, el impacto en la vida de los niños, en la vida de los jóvenes. Y me gustaría comenzar por ahí, o sea, ¿qué implica esto, Wara, para nuestros niños, para nuestros jóvenes y para los que nos están escuchando que quizás no están en el mundo nuestro, que no están leyendo tanto, que no están, ¿verdad?, analizando? Sabemos que hay situaciones distintas, cada familia, cada contexto, cada realidad es único, es complejo. Esto no es como que esta es la decisión, pero ¿qué implica esto para un niño? Y en este caso, porque en el programa estamos abordando a los niños pequeños, que es el tema que interesa a ustedes, que han formado incluso una coalición, un grupo que aboga por la reapertura de escuelas. Cuéntame un poquito, Wara, luego Alexandra. De acuerdo. Gracias, Margarita. Ciertamente la situación es muy compleja y es difícil uno poder dar una respuesta única a las necesidades tan particulares y variadas que tienen las familias dominicanas. Ahora bien, lo que sí sabemos es del impacto importantísimo que tiene el confinamiento
en los niños de 0 a 6 años. Nosotros sabemos que de 0 a 6 años es la etapa crítica del desarrollo humano, donde todo lo que pasa en estas edades va a repercutir en el futuro de nuestros niños y niñas. Quiere decir que algo que sucede hoy, nosotros vamos a estar viendo las secuelas quizás 5 y hasta 10 años más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos hablando y abogando por la salud integral. ¿Qué significa esto? Que no es solamente lo que tiene que ver con el virus per se. Nuestros niños están siendo muy afectados a nivel de salud mental. ¿Por qué? Porque los niños construyen su identidad y sus conocimientos en relación con otras personas. Específicamente es muy importante el rol que desempeñan sus pares, es decir, otros niños a su alrededor. Este confinamiento, especialmente, que es distinto a lo que vivimos al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia, nuestros niños y niñas estaban acompañados por papá y mamá o por uno de los dos, porque prácticamente todo el mundo estaba en la casa. Y hasta esto se convirtió en un tiempo de calidad para las familias. ¿Qué ha pasado? Que se ha reaperturado la economía en prácticamente todos los sectores. Padres y madres están de vuelta al trabajo, ya sea de manera presencial o aún si están en casa, están trabajando. Eso deja a los niños y a las niñas en una situación de abandono total, porque no hay un adulto competente que pueda ocuparse de ellos durante el día. Si las familias están trabajando, los niños no se atienden solos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es crítico porque, número uno, los niños entonces quedan en centros de cuidado informales. Y pongo un ejemplo muy concreto porque es un ejemplo muy cercano. Tengo un colaborador, ¿verdad? Él es chofer y su esposa es cajera. Y ellos tienen un niño de 2 años que antes asistía a un centro de atención a la primera infancia. Y yo le pregunto, ¿dónde está tu hijo? Y me dice, está en un centro de cuidado informal que se inventó una vecina con 30 niños más y en unas condiciones de hacinamiento, con 0 protocolos de salud. ¿Pero qué voy a hacer, doña? Si tengo que venir a trabajar y mi esposa también. Entonces, aquí es donde la situación crítica, porque esto no es un caso aislado. Todas estas personas tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos. Entonces nosotros estamos colocando a los niños en una situación de mayor vulnerabilidad y de mayor riesgo a su salud física, social y emocional, que si fueran a un centro que está equipado para recibirlos, con un personal capacitado también para las necesidades de los niños en estas edades. Entonces, ese es uno. 2, ¿qué otra solución tienen? Lo dejan con un familiar, no necesariamente la persona idónea. Todos conocemos también los índices altos que tenemos de violencia intrafamiliar, especialmente en barrios, zonas vulnerables. Los niños dejados con adultos que no están aptos para cuidarlos. Eso también es un alto riesgo. Lo otro que hacen las familias para resolver es que lo dejan con hermanitos, que también son menores. De nuevo, lo dejamos a merced de lo que les pueda ocurrir en el barrio. Entonces, tenemos que pensar más allá. Tenemos que ver la situación global y general. Esto no es solamente que si se le pega el virus o no se le pega el virus, ya el niño está seguro. Estamos colocando a los niños y niñas dominicanos en una situación de mayor riesgo que lo que representaría el COVID-19 en sus vidas. Entonces, por esto es que nosotros abogamos, nosotros estamos por esto solicitando un retorno a ese espacio seguro que es el centro educativo, y el retorno de los niños al cuidado de las manos y personal competente para cuidarlos. Un país no puede reaperturar todos los sectores económicos y dejar a la educación cerrada. O sea, no es viable porque
repito, los niños requieren atención. Por otra parte, si nos vamos a otros sectores socioeconómicos, vemos niños, como dije, en apartamentos. La mayoría de nuestros niños en ciudades viven en apartamentos, en espacios reducidos para su movilidad, para ellos interactuar. De nuevo, muchos es ese patio del colegio, el lugar donde pueden ejercitarse y desarrollar todas sus destrezas psicomotoras. Entonces, estamos en lo mismo, niños abandonados sin querer, porque papá y mamá tienen que trabajar, y que necesitan ese regreso a los centros educativos. Esa es la situación que nosotros vemos como crítica, como educadores, y sobre todo porque, repito, las secuelas no es solamente ahora que las vamos a ver. Nosotros vamos a pagar esto en 5 años. Nosotros estamos afectando a una generación completa de una manera que quizás es irreversible. Esto era sostenible a principios de la pandemia, con las familias dentro de la casa. Esto era sostenible 2 o 3 meses. Vamos para 7 meses. Los niños de 0 a 6 no aguantan esto sin un impacto significativo en lo que es su desarrollo. Y básicamente esto es lo que nosotros estamos proponiendo. Bueno, y aquí estamos refiriéndonos a los niños pequeños, pero hay un impacto también en las otras edades. Pero bueno, aquí en el programa nos vamos a enfocar en esta etapa tan importante de los primeros 6 años, lo que se llama el nivel inicial. Anton, después Alexandra. Deja que Alexandra vaya primero. Alexandra, el hombre. Retomando lo que tú dices, Margarita, de la importancia de la educación inicial, durante este periodo es que mayores conexiones neuronales se dan en el cerebro y por ende es la etapa donde los niños aprenden las habilidades cognitivas, físicas, motoras, que serán utilizadas para continuar su aprendizaje en la escuela primaria. Y mencionando las situaciones de riesgo que decía nuestra compañera Guara, tenemos muchos niños en deterioro de aprendizaje, muchos niños mostrando ansiedad, trastorno en el desarrollo, conductas atípicas que han iniciado en el proceso de confinamiento. Entonces, a través de lo que el MINER plantea en su resolución 08-2020, que plantea un inicio de año escolar virtual o a distancia, esto no es una única posibilidad para los niños de educación inicial. ¿Por qué? Porque los niños de preescolar no aprenden, primero no se cuidan solos, primero necesitan un ayudante, una persona que la acompañe durante las intervenciones virtuales o a distancia. Y los niños de preescolar aprenden jugando, socializando con sus pares, tocando, con un sinnúmero de actividades que una virtualidad no lo comprende completamente. Entonces, nuestra comisión planteamos una combinación de una semipresencialidad voluntaria de la familia en combinación con ciertas actividades virtuales y a distancia. Ok. Ya tú planteaste la propuesta que se está haciendo y eso era un punto. Me gustaría escuchar a Anton porque esa decisión del cómo, cuándo, yo creo que es importante aclararlo y saber que, como decíamos, cada situación y cada realidad es distinta. O sea, habrán niños que tienen en sus casas situaciones que representan un riesgo, personas mayores o tienen una condición, o sea que hay que pensar también en que el modelo, la modalidad, no será presencial totalmente para todos los niños, o sea, habría que contemplar esa modalidad híbrida, semipresencial, o sea, una combinación. Pero bueno, Anton, danos tu perspectiva del impacto de todo esto. Mira, desde el punto de vista de AINEP, ¿no? Ahora, la Asociación de Colegios Privados, de la cual tanto Guara como Alexandra son miembros y ellas son las expertas, y yo prefiero que ellas hablen más sobre el impacto en el niño, y yo quiero enfocarme un poquito más
sobre lo que es la política pública. Es decir, hay 4 ejes que nosotros hemos venido siguiendo desde marzo 12, cuando se decretó la suspensión de la docencia. La primera, y ellas lo han mencionado, la primera es la flexibilidad. No hay una sola solución unilateral que funcione para todos, tanto el sector público como el privado, tanto los sectores más vulnerables como los más pudientes, o sea, personas mayores. Hay que ser flexible, es lo primero. Lo segundo, que es algo muy importante, que lo dijo Alexandra, es que la comisión está proponiendo una ruta que es voluntaria. En ningún momento estamos diciendo que esto va a ser requerido al 100%. Si usted como familia no se siente cómodo enviando a su niño, aunque sea de 0 a 6, al preescolar, bueno, el preescolar le va a seguir ofreciendo la educación virtual. Sin embargo, y creo que tanto Guara como Alexandra, como muchas otras personas lo han dicho, la efectividad de la educación inicial de manera virtual no es la mejor. Es mejor que nada. Es mejor que nada dentro de las limitaciones que tenemos, pero lo idóneo sería movernos hacia el próximo nivel. Y también, como dijo Guara, que creo que es muy, muy importante y no debemos perder ese enfoque, es lo que pasó de marzo a junio no es lo mismo que está pasando de agosto en adelante. Hemos aprendido mucho del COVID, del manejo del COVID. Hay un poquito más de data de temas de infección, especialmente infección en los niños más jóvenes, que todo parece indicar que los niveles de infección en los niños son mucho menores, y también si se infectan el efecto no es tan importante. Hay 2 temas más que te quiero comentar, y la primera es que AINEP ha venido abogando desde hace mucho tiempo de que tenemos que aprender a convivir el derecho de la educación que tiene el niño con el derecho de la salud. Y no es uno o el otro. Y lo que la comisión está proponiendo es que entendemos que hay una ruta que podemos iniciar, porque estamos construyendo el avión y lo estamos volando. No hay un listado que diga, no hay un manual que diga, miren, en este caso usted debe ser ABCD. No lo estamos inventando según estamos caminando, pero definitivamente el derecho de la educación y el derecho de la salud deben convivir. Y por último, y para cerrar mi intervención, yo creo también que lo que los educadores en gran medida y en muchos otros países están diciendo es que tenemos que aprender a vivir con el COVID-19. El COVID-19 no se va a ir de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses, aún y se consiga una vacuna. Hay un proceso, ¿no, verdad?, en lo que va probando la vacuna, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ser proactivos en empezar a buscar esas soluciones, y entendemos, y esto sí no está en discusión a nivel internacional, porque hasta la UNICEF y la ONU y todo el mundo está diciendo que se deben, los niveles iniciales son los más críticos para hacer las pruebas pilotos o las pruebas de reinicio de la semipresencialidad voluntaria. Obviamente, como sector educativo, yo sé que ese no es el tema de aquí hoy, pero nada más para mencionarlo, que la idea es empezar con los niveles iniciales y ver qué pasó. ¿Hubo un pico de infección? ¿No hubo pico de infección? Todos los protocolos que esta comisión ha preparado, sugerencias de las mejores prácticas internacionales, ¿funcionan? ¿No funcionan? Y también es muy importante que tu público sepa que esta comisión está trabajando no solamente para el sector privado, es para el sector público también. O sea, se buscó una solución que sea inclusiva y equitativa, tanto para el sector educativo público como el privado, que es algo muy importante. O sea, en ningún momento quiero que se piense que es solamente el sector educativo privado. Estamos tratando de reiniciar la educación inicial a nivel nacional, que creo que es un reto grande, pero también yo creo que es sumamente importante el iniciar. Tenemos que iniciar ya, ¿no? Gracias, Anton. No, definitivamente que yo creo que aclara muchas cosas, porque a veces la gente piensa, bueno, que vuelvan a la escuela, pero entonces hay mucho miedo, hay mucho temor con la propagación del virus, que si también con el personal, porque no solamente son los niños, sino las familias, el personal, a qué se exponen, cómo se maneja eso, aquel personal también que está en una condición de riesgo. Pero yo creo que nos hemos ido adelantando a los puntos que yo tenía, pero ese cómo y cuándo reabrir, por lo que veo,
la postura de esta comisión y de muchas personas que apoyan, ¿verdad? Y que creen, los que sabemos de educación inicial, pues obviamente creemos que es muy importante y sabemos el impacto negativo, como planteaba Wara, en los niños y las niñas, que todo esto va a tener, no que puede tener, sino que va a tener. Pero ese cómo y cuándo, o sea, porque muchas personas dirán, tú hablas, Anton, de colegios privados, escuelas públicas a nivel nacional, pero no todas las escuelas, o sea, una postura que van a plantear muchos, es que no todas las escuelas tienen esas condiciones, a pesar de que hemos venido trabajando en protocolos y hay muchos modelos ya. Incluso yo encontré hasta unos checklists excelentes de UNICEF para medir y evaluar las escuelas si cuentan con, o sea, una forma fácil incluso de evaluar y de determinar si tu escuela, si tu plantel está preparado. Pero ese cómo y cuándo, tú hablas a nivel nacional, pero está el país en condiciones. ¿Qué plantean? Porque ustedes han tenido reuniones ya con el ministro de Educación, con Salud, le plantearon una propuesta. ¿Cuál es la postura y cómo se va a ir encontrando ese? Porque yo leí un artículo excelente ayer en Acento que decía, bueno, o sea, se está preparando y la verdad que ya arrancó todo el tema de cómo vamos a movernos a la educación a distancia virtual, que va a permanecer de todas formas por lo que hablábamos. O sea, de alguna manera u otra vamos a seguir con la virtualidad, quizás no 100%, pero cuando podamos regresar, pero va a continuar con nosotros. Entonces se está preparando todo esto, pero este artículo planteaba, pero ¿y entonces por qué no se está preparando para la reapertura? O sea, ¿qué se está haciendo para la reapertura? Me gustaría... Sí, cómo no, Margarita, claro que sí. Esa obviamente ha sido una de las preocupaciones y objetivos fundamentales de esta comisión y de la propuesta que estamos realizando. En nuestro país, lo primero es que en las diferentes regiones están afectadas de una manera distinta del COVID-19. Nosotros tenemos regiones poco afectadas que honestamente hoy deberían tener sus escuelas públicas abiertas porque tienen poco COVID en sus comunidades. Eso empezando por ahí. Pero lo que nosotros estamos planteando es arrancar con los centros modelos de educación inicial, que son conocidos como los CMEI, que son centros que ya vienen desarrollando y desempeñando una labor extraordinaria en este sector. Centros organizados y con amplios planteles que pueden ser con mínima cosa adaptados, ¿no?, a esta realidad actualmente. Entonces, nuestra propuesta es arrancar con los 21 CMI del sector público y luego con las escuelas privadas que llenen unos requisitos. Igual, tanto para la pública como para la privada hay unos requisitos que van desde planta física, capacitación docente y una serie de pautas que hay que cumplir para poder aperturar. Claro. Entonces, no es abrir, perdón, Wara, no es abrir porque vamos a abrir, sino cumpliendo con los estándares, con los criterios. La propuesta tiene 3 etapas. La primera etapa, como mencionaba Wara, es una capacitación docente, una adecuación a los planteles. Cuando esté eso listo, pues entonces serán evaluados y supervisados por el Ministerio de Salud, el MINER, para dar el ok para pasar a la segunda etapa. Y ustedes plantean los CMI, que son los centros modelos. Pero ¿y si otro centro entonces dice, porque eso puede generar todo tú sabes? Claro, tan pronto, ya en la etapa 2, mira por qué por etapas. Porque estamos sugiriendo un acompañamiento de una investigación llevada a cabo por el Centro Epidemiológico de la Pucamaima, que se ha montado también en esta propuesta y que está deseoso de contribuir y de colaborar. Entonces, así como nosotros tenemos estudios de otros países, nosotros proponemos hacer un estudio en nuestro país, contextualizado y adecuado a nuestra realidad. Entonces, si vamos aperturando
empezando con los CMI y con los privados que reúnan los requisitos planteados, nosotros podemos hacer paralelamente una investigación guiada por expertos que nos den luz sobre qué está pasando, ¿verdad? Porque solamente si hay un monitoreo, ¿verdad? Bien llevado, nosotros vamos a poder saber qué impacto ha tenido la apertura del centro en la propagación del COVID. Entonces, eso es fundamental. Nosotros como país no podemos seguirnos dando el lujo de llevarnos de lo que está pasando en otro sitio. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Y nosotros tenemos la capacidad, tenemos el talento humano para llevarlo a cabo. Hemos conseguido y he puesto también a disposición del gobierno los recursos económicos para llevar esto a cabo. Nosotros literalmente solo necesitamos un sí. Nosotros necesitamos... Pero esa era mi pregunta. ¿Cuál ha sido la respuesta? O sea, ¿qué plantean las autoridades? De quienes dependemos, ¿verdad? Las autoridades, digamos, han visto con buenos ojos nuestros planteamientos, han escuchado, nos han pedido, incluso en nuestra última reunión, pues nos pidieron abundar y elaborar aún de manera más concreta nuestros planteamientos, cosa que ya hicimos y que fueron entregados el sábado pasado a las autoridades del lugar. Hoy es martes, estamos a la espera de los resultados de esa evaluación, entendiendo nosotros que ese resultado debe llegar más temprano que tarde, porque lo siento como educadora y lo siento como madre. Yo siento una urgencia de una respuesta para los niños de 0 a 6. Entonces, esto no es algo para que se piense ahora por un mes o por 30 días. Esto requiere de una respuesta inmediata, como la crisis real que tenemos. Esto es una crisis, es una emergencia nacional y esto necesita una respuesta rápida. Le hemos brindado todas las soluciones posibles, enmarcado y basado todo en experiencias internacionales. Pero tal y como dije, nosotros necesitamos la propia, nosotros necesitamos tener nuestra propia investigación, hacer nuestros propios monitoreos que validen lo que estamos haciendo. Y que no solamente nos van a dar, Margarita, no solamente nos van a dar una respuesta importante a nivel país, que puede ser hasta un referente para la región. Entonces, tenemos la posibilidad de convertirnos en los líderes en este momento a nivel regional en cuanto a un buen manejo, buena práctica, bien llevada, con control y con monitoreo. Ya está ahora en las autoridades realmente asumir el reto y llevarlo a cabo. Entiendo qué es lo que merecen nuestros niños. Señores, los niños y las niñas son ciudadanos y tienen derechos. Así como la población ha exigido el derecho de ir al gimnasio, el derecho de ir al restaurante, el derecho de ir a los hoteles, pues la familia dominicana y los niños tienen el derecho, son ciudadanos, tienen el derecho de poder asistir a la escuela, especialmente cuando su salud emocional está peligrando. Entiendo que, tal y como hemos dicho, esto es algo voluntario para las familias que estén en ese alto riesgo y que así lo necesiten. Pero nosotros hemos colocado a la familia dominicana en una situación imposible, que es básicamente de una pesadilla. O trabajo o cuido bien a mi hijo. Yo tengo madres llorando que me dicen, yo me siento mal porque yo necesito mi trabajo. Yo tengo que ir de 8 hasta las 4 de la tarde a mi trabajo. Y mi hijo está solo en la casa sin nada que hacer, con 3 añitos, aburrido, sin estímulo, en un abandono emocional. Entonces, esa es la situación en la que nosotros hemos colocado a la familia dominicana. En una situación imposible e injusta. O trabajo o cuido de mi hijo. Entonces, no podemos abrir la economía y no abrir las escuelas. Es ilógico, completamente ilógico. Y quiero destacar que hay varios estudios ya comparativos de otros países donde se hizo un estudio en Suecia y Dinamarca. En un país se dejaron las escuelas abiertas, en otro no. Y se ha demostrado
que la medida de solamente dejar las escuelas cerradas no es efectiva en la propagación del COVID. Entonces, eso no hace ningún impacto. Eso yo iba Ahora, a decir. Que hay si estamos todos cerrados, no hay problema. Pero dejar solamente las escuelas cerradas, eso no tiene ningún impacto sobre la pandemia. Y eso está demostrado ya con investigaciones. Claro, entonces, siempre y cuando, se cumplan con esos protocolos, con esas políticas, con unos procedimientos, con unos recursos, con operaciones escolares seguras, o sea, siempre y cuando pues se asegure todo eso, porque, pero sí, yo estoy de acuerdo y me gusta mucho el planteamiento, o sea, me siento muy identificada con el planteamiento de esta comisión y la preocupación, y los felicito porque verdaderamente están movilizando, aunque están esperando respuesta de las autoridades. Yo creo que ya es un paso. Antes de irnos a la pausa, es una sola pausa que tenemos, me gustaría que Anton y luego Alexandra, o si Anton le quiere dar la palabra a Alexandra y luego cerrar antes de la pausa. Vamos a darle la palabra a Alexandra para que sea muy importante. Porque... Muy bien. No, aportando lo que Guara mencionaba, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, a través de UNICEF y la UNESCO, el 14 de septiembre, o sea, reciente, pidió que el cierre de las escuelas sea la última opción de los gobiernos para contener una propagación del virus, ya que sobre todo para las regiones más vulnerables, las escuelas que esto puede traer son graves para los niños, aunque sea por poco periodo de tiempo. Así es. Anton, antes de la pausa. Rapidito, yo solamente quería añadir algo. Mira, es cierto que hay estudios de otros países, pero yo voy a jugar el abogado del diablo, que estoy seguro que hay muchos de tu escucha que así lo están haciendo. Y van a decir, sí, pero eso es Dinamarca y Noruega y Suecia. Porque esto es otro mundo. Y son otro mundo y aquí la realidad es otra. Y es cierto. Entonces, hay que ser justos y decirlo claramente, que es un reto bastante grande para el gobierno. Es un riesgo. ¿Qué pasaría si los niños se infectan? Esto, lo otro. O sea, creo que hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre. Y por eso es que la comisión está proponiendo una propuesta, valga la redundancia, una propuesta escalonada. Es decir, no estamos hablando de abrir el país entero. Se está hablando de solamente el nivel inicial por lo estratégico y lo esencial en el desarrollo de los niños, porque el enfoque primordial de AINEP ha sido y sigue siendo el bienestar de los niños y niñas, y ese debe ser el norte de cualquier política educativa en este país. ¿Qué es lo mejor para los niños? Es escalonado. ¿Qué significa eso? Si por casualidad, que nosotros no pensamos que va a ser el caso, pero si por casualidad es un error y empieza a haber muchísimas infecciones, bueno, simple y sencillamente retornamos a cómo estamos. Lo que me refiero es, se puede cerrar sin mucho impacto. Sin embargo, eso nos permite moderar y evaluar si vale la pena ir ampliando poco a poco, porque si el inverso es lo correcto, la infección no incrementa, los picos no suben, entonces eso es una señal a las autoridades, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación. Ok, vamos a poner a primer curso y vamos a ver cómo nos va, y ahora vamos a poner otras regiones del país, y no es en ningún momento exclusivo. Es decir, queremos que todos los colegios, tanto públicos y privados, que tengan la capacidad y los protocolos in situ, porque si una escuela pública no tiene ni siquiera agua, ¿verdad? Pues entonces no puede abrir. Entonces son los temas, y sabemos que el Ministerio de Educación está trabajando para que eso ya no sea un problema, ¿no? Porque lavarse las manos es una parte esencial de los protocolos. Pero no queremos simplificar. Yo no quisiera simplificar el reto como que esto es algo muy fácil. No. Sin embargo, debemos asumir esta responsabilidad. Y hasta cierto punto estoy de acuerdo con lo que dice Guara. Es una oportunidad para demostrar un cierto liderazgo, y que las alianzas público-privadas de que tanto hemos hablado en el sector
los conocimientos que hay en el sector privado puedan ser aportados al sector público y viceversa, para la mejoría de la educación en esta situación trágica que estamos viviendo, porque es una realidad. Así es. Bueno, definitivamente que, wow, nos deja a todos los que nos escuchan y nos van a estar escuchando por las diferentes plataformas pensando. Yo quiero felicitar a todas las familias y a los docentes porque realmente han sacado de donde no hay, han luchado y han buscado vías, todas las vías, que si WhatsApp, que si una maestra del sector público me dijo, yo iba a la casa con mi celular para enseñarle y le llevaba el folleto y hacía esto y lo otro, y sé que en muchos lugares hay muchos héroes y heroínas que no han sido reconocidos por su respuesta y por su preocupación, como tú decías, Anton, por el bienestar de los niños, por el aprendizaje. Antes de irnos a la pausa, una frase de UNICEF, de un artículo de UNICEF que me parece que en estos momentos, ¿verdad? Tenemos que pensar en esto también, en el riesgo que creo que se ha mencionado de la salida de estudiantes de la escuela, que también esto puede llevar a la deserción escolar, o sea, al aumento de la deserción escolar. Y esta frase dice, y luego regresamos para abundar un poquito más sobre esto, cuanto más tiempo permanezcan los estudiantes lejos del entorno educativo, mayor es el riesgo de que nunca regresen, especialmente los más vulnerables, porque esa es la población que más preocupa, ¿verdad? Que si alguien me llamó con lo del programa, yo le decía, no, pero es que tú no eres la norma, o sea, tus hijos tienen estímulo, tienen hasta cierto punto. Guara planteaba muchas situaciones de los padres, pero dentro de todo hay un grupo que cuenta con unas condiciones muy favorables, o sea, donde el niño se queda en la casa, pero no está en un ambiente, vamos a decir, dañino, negativo, o que lo priva de esa seguridad, de ese ambiente de juego. Pero los más vulnerables, esos, y bueno, ese riesgo de que nunca regresen, o sea, de la deserción escolar, que en muchos artículos esto vuelve y se repite. Pero nada, vamos a tocar. Y es uno de los grandes problemas en el sistema educativo dominicano, como tú sabes, la deserción por un lado y la sobriedad en la otra. Son los dos temas que tenemos que preocuparnos mucho. Y son las secuelas de las cuales hablaba Guara, que dentro de un par de años la vamos a estar midiendo y la vamos a estar sintiendo, desafortunadamente. Así es. Vamos a la pausa para regresar y lamentablemente ya cerrar el programa con 3 invitados de lujo, Guara González, Alexandra Martino y Anton Tejeda, para seguir hablando de esto, de si deben, cómo deben, cuándo regresar los niños a la escuela. Así que sigan con nosotros. Antes de irnos, agradecer como siempre al Banco Popular, que apoya Didáctica Radio y que está adelante. Definitivamente el banco manda muchas noticias de todo lo que está haciendo, muy activo y aportando, impulsando iniciativas innovadoras, incluso en estos momentos de pandemia difíciles, de muchos retos y desafíos. Así que gracias al Banco Popular. Nos vamos a la pausa y regresamos para cerrar este programa tan maravilloso y de tanta luz para los que nos escuchan. En breve regresamos con Didáctica Radio. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso, te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca, estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso, te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio.
Regresamos con Didáctica Radio, con nuestros 3 invitados, tratando este tema de si deben regresar o cómo deben regresar y la propuesta de esta comisión, los niños pequeños a la escuela y todo lo que esto implica y cómo y cuándo y de qué manera se puede hacer. Ya las autoridades tienen una propuesta. Las autoridades, como dijo Anton, no es fácil, hay que comprender que están en un momento de muchos frentes y, como les dije, preparándose también para todo lo que es la educación a distancia, la educación virtual y formando a los maestros. Pero yo sé que esto va a ser un tema que se va a abordar. Yo estoy segura que sí. Hablábamos antes de la pausa de ese impacto que esto puede tener en la deserción escolar. No sé si quieran abordar un poquito sobre eso. Sabemos que la escuela no cumple solamente un rol académico. La escuela cumple un rol, incluso la escuela para muchos niños es el único lugar seguro. Es el único lugar donde pueden sentirse, ¿verdad?, tranquilos, en el sentido de no estar expuestos a peligros, incluso tanto físicos como emocionales. La escuela va más allá. A veces, lamentablemente, vemos la escuela como solo lo académico, pero no es así. Pero muchos niños han tenido que, por la situación económica, porque la verdad es que esto ha impactado todas las áreas y las dimensiones, así que han tenido que incluso recurrir a trabajar o como decía Wara, quedarse solo. Yo estoy segura que las autoridades saben todo esto, pero también tienen en sus manos pues todo la responsabilidad de prevenir, de cuidar, de evitar la propagación del contagio. O sea, está mucho sobre la mesa, mucho estamos jugando con la vida, ¿verdad? Y con las comunidades. O sea que, como decían ustedes, no es fácil, es ver cómo o sea, ya hay propuestas y ya hay una mirada, ya hay un análisis de cómo se va a lograr esto, de cómo se puede lograr esto, sabiendo que hay mucho en juego, que hay muchos factores, muchos elementos que hay que considerar, y todas esas medidas de seguridad que se deben garantizar. Juana, ¿tú querías comentar? Sí, yo quería agregar, Margarita, que ciertamente sabemos que las autoridades tienen una responsabilidad enorme y que es muy complejo todo. Sin embargo, nuevamente, nuestro llamado es a considerar que las escuelas son una actividad esencial. Nosotros ya estamos como país dando apertura a los sectores que se consideran, según la Organización Mundial de la Salud, como no esenciales. Entonces, los hoteles, los restaurantes, los gimnasios están considerados no esenciales. Sin embargo, la escuela debe ser considerada como una actividad esencial. Entonces, nos estamos saltando un paso. Hay que aperturar todos los servicios esenciales antes de dar apertura y paso a los no esenciales. Entonces, sabemos que es complejo, pero las cosas tienen que tener un orden de prioridad. Y nosotros estamos pidiendo prioridad para el sector educativo. Como país, estamos velando por otros intereses, que está bien, somos muchos y es verdad, un país se compone, ¿verdad?, de muchas cosas. Pero nosotros no podemos perder el sentido de la prioridad. Lo no esencial es no esencial. Y lo esencial es la educación. Y la salud integral de un niño pequeño debe ser una prioridad como país. Entonces, en todo este proceso, y no es algo que solamente le ha pasado a República Dominicana, no quiero que me malinterpreten, ha pasado en muchísimos países. Los niños y las niñas de 0 a 6 años se han quedado olvidados en este proceso. Claro, porque esos no son los que salen a la calle a quejarse.
Entonces nosotros aquí, los educadores y las padres y madres, somos los que estamos llamados a darle voz a estos niños. Pero es algo que sucede y no es solamente en República Dominicana. Entonces es nuestra misión recordarles que los niños y las niñas tienen que ser una prioridad y van primero que esos otros sectores. Entonces hay que enfocar todos los esfuerzos, hay que hacer todo lo que haya que hacer. Y si hay que trabajar 24/7 para afinar protocolos y para mover cielo y tierra, para que los niños y niñas vuelvan a la escuela, lo tenemos que hacer como país. Tenemos que poner nuestras prioridades en orden. Entonces sabemos que la responsabilidad es mucha, sabemos que tienen la mesa llena ahora mismo de situaciones, pero lo prioritario es lo prioritario. Entonces vamos a alinear nuestras prioridades porque se nos olvidó que hay niños y niñas que son ciudadanos y que tienen también derechos. Entonces ese también es nuestro llamado. Bueno, no creo que se olvidó. Pero creo que es importante que se ponga sobre la mesa. Margarita, te sorprenderías. O sea, nosotros hemos tenido reuniones con personas que literalmente te dicen, wow, no lo había pensado. Una respuesta incluso de padres que pierdan el año. Pero es que esto no se trata de perder un año, es un año de la vida de esa persona. O sea, quizás no es que se olvidó, quizás la palabra es que no se han dado cuenta de las repercusiones que esto tiene para estas edades. Yo creo que esa sería así la frase adecuada. Yo creo que a nivel de población, a nivel de padres, a nivel, obviamente, como me han dicho muchos padres, yo no soy educadora, yo no tengo la capacidad de, pues muchas veces no tienen el conocimiento y no miden o no saben. Yo creo que más que nada es concientizar. Pero yo sí creo que las autoridades, saben, o sea, lo que pasa es que también nos tocó un cambio de gobierno hay que verlo así también, o sea, hay un cambio en todo el sentido y eso también impacta, o sea, también quizás hasta retrasa un poco, pero no por falta de interés, quiero pensar, o sea, sino por todo el cambio, más el COVID, frente al COVID, más todas las decisiones que se tienen que tomar, y como hablábamos, todo esto, este reto de la educación a distancia y virtual, que como quiera va a seguir estando presente y que requiere de unas habilidades. O sea que yo estoy de acuerdo contigo, Guara. Yo creo que no es un tema de cuál es más importante o menos importante, sino que se aborden todos los niveles. A mí me llegaron a llamar personas, tenemos o sea, no tocan el tema del nivel inicial. Yo creo que sí, que definitivamente es ver todos los niveles, todas las edades, el niño y el joven, ¿verdad? Cada uno con las circunstancias, con las necesidades, con las características que conlleva cada edad. Quiero también, Margarita, aclarar que asimismo hemos encontrado también mucha apertura de parte de personas dentro de lo que es el gobierno y las autoridades. Y creo que al César lo que es del César. Sí. Y quiero decir que en ese aspecto, nuestra primera dama, Raquel Arbaje, ha sido nuestra campeona, la persona exactamente, la persona que ha estado velando por los derechos de la infancia y por empujar, o facilitar que esta propuesta llegue hasta donde tiene que llegar. Yo creo que eso es importante decirlo y reconocerlo, porque así como hay personas que han despertado a una realidad, hay otras personas que desde el primer momento han estado muy claras acerca de lo que esto implica y de la necesidad tan urgente que tenemos. Entonces, porque aquí, y de nuevo, tal y como decía Anton, nosotros somos dominicanos, a nosotros nos duele el país completo, y aquí estamos para sumarnos. Las autoridades, nosotros estamos del mismo, luchando por lo mismo. Entonces, esto se trata de sumar y sumarse.
Esto se trata de colaborar y empujar todos el barco en la misma dirección para llegar. Nuestro deseo siempre ha sido ir de la mano, aportar lo que podamos aportar para que las cosas se den, porque al final todos estamos luchando por exactamente el mismo objetivo, y es el bien y el desarrollo de los niños y niñas de la República Dominicana. Así es. Anton. No sé si Alexandra quiera, yo veo que Alexandra iba a decir algo. No, de verdad que estoy pendiente. Anton siempre me pasa la palabra. No, como decía Wara, agradecemos enormemente el apoyo de Raquel Arbaje, la primera dama, por su colaboración a escucharnos, a ser la intermediaria para poder salir con la apertura de esta comisión que hemos preparado, que es importante destacar que en esta comisión han participado agentes de todos los sectores, incluso miembros de asociaciones de padres también. Y nada, como decía Anton ahorita, somos la voz de nuestros niños y sabemos que tanto el derecho de educación como el derecho de salud pueden coexistir. Y a eso es que estamos apelando aquí en esta propuesta. Y no es una propuesta, sabemos que las autoridades tienen muchas cosas entre manos ahora, mucho frente abierto, pero es una propuesta que abarca desde una etapa de preparación a una etapa de prueba, y ya luego una etapa, como mencionó Wara ahorita, de monitoreo, de supervisión por investigadores, por personal de la salud. Contamos con apoyo de universidades que tienen laboratorios, que están facilitando en caso de que tengamos que activar los protocolos de que haya alguna sospecha o caso confirmado. Están facilitando las pruebas PCR a nivel nacional porque tienen laboratorios aliados. Es una propuesta que conlleva de inicio a fin todos los detalles, incluso los protocolos establecidos vienen, muchos de ellos, de parte de la viceministra de Salud, la doctora Costa, con quien estuvimos en un encuentro cuando estuvimos en el Ministerio de Educación. Entonces, nada, Anton. No, mira, yo quería solamente, para concluir, si se diría. Tierra con broche de oro, Anton. Fíjate, el país acaba de tomar un préstamo de 3.800 millones de dólares. La situación económica en este país en este momento es precaria. El sector turismo, por ejemplo, al que hacía referencia Wara, es un sector crítico para el ingreso de divisas a este país. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes que el país se tiene que ir reactivando de una manera general, cuidadosa, pero general. Porque de lo contrario puede haber un tranque económico. Entonces, si hay un tranque económico, la situación creo que se va a empeorar bastante, no solamente para los colegios y la educación en general, sino para el país. Por lo tanto, yo quisiera pensar que el gobierno está tomando las acciones como ellos entienden y al paso que entienden. Sí creo que Wara dijo algo muy, muy importante, y es quién es la voz de los niños de 0 a 6. En ese sentido, esta comisión y este grupo de educadores, como dice Alexandra, habían muchos otros actores del sector educativo. Está la ODIEP, está INEP, están varias representantes de preescolares y de educación inicial, de educación pública, de los padres, de la ADP. Y se está buscando nosotros defender y promover lo que entendemos que es lo correcto y lo adecuado y lo que necesita el sector educativo. Yo no quiero meterme en lo que necesita el sector restaurantes o sector turismo, porque cada quien tiene su necesidad, y yo no voy a decir que ellos son menos importantes que la educación o más importantes. Yo en eso no quiero opinar. Sin embargo, el rol nuestro es promover la continuidad de la educación. Y como tú viste, ya el gobierno empezó sus entrenamientos de sus profesores con miras a
arrancar su año virtual a partir de noviembre 2. El sector educativo privado, aquellos que pudieron, ya han arrancado de manera virtual. Vuelvo a decirte lo mismo con que empecé el programa, es flexibilidad. Nosotros estamos buscando flexibilidad y que no se ate y no se limite el sector educativo a una sola solución, porque la heterogeneidad del sistema educativo, tanto público como privado, hay regiones que no tienen tanto COVID, hay muchas que sí tienen, hay barrios que están un poquito más problemáticos. O sea, debemos ser flexibles como sistema educativo dominicano para buscar una solución que yo no creo que va a ser perfecta, pero va a ir progresando. Y yo creo que cada semana más padres que vayan viendo que los protocolos están funcionando en los preescolares y en los colegios iniciales se van a sentir más cómodos y van a ir viendo que definitivamente sí vale la pena. O sea, por eso no queremos forzar a nadie, decirle usted está obligado a ir al colegio. No, mire, el colegio está abierto si usted así lo entiende, venga y visite, vea los protocolos, etcétera, revise. Pero la idea es esa, o sea, el espíritu de lo que está haciendo la comisión de trabajo es real y efectivamente buscar una ruta, un camino, ¿no? de cómo arrancar, porque lo que sí estamos todos los educadores que estamos en la comisión sentados de acuerdo, es que el no hacer nada no es lo correcto. No es decir, quedarnos sentados esperando a ver si esto se va a resolver solo, creo que esa no es una estrategia inteligente. Muy bien. Lamentablemente tenemos que cerrar, pero ha sido un programa, primero muy importante en estos momentos, un tema relevante. Y como decíamos, sabemos que la mesa está llena, pero hay que hacer un llamado para que este tema se priorice, para que se dé una respuesta, para que se busquen estas alternativas, como decíamos, soluciones diversas que puedan responder a esa diversidad, valga la redundancia. Así que yo creo que sí, que ya hay unos pasos dados. Felicitarlos de nuevo a la orden didáctica, Margarita, para acompañarlos y gracias, para que se movilice, porque yo creo mucho en que nos movilicemos de alguna manera u otra. Nosotros tuvimos un programa, incluso está en Didáctica Online, en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas, precisamente de la virtualidad con niños pequeños, interesantísimo, no dejen de escucharlo. Y precisamente analizando esto, que es muy complejo, muy difícil, incluso con Cris Corsino y Dalisa de Santiago, que trabajan en tecnología, en Intellisis, que hacen homeschooling, y decían, esto no es para todo el mundo, hay que prepararse. Bueno, no dejen de escucharlo, un programa espectacular, y con otras invitadas también, con Gilda Karina Abreu, con Giselle, y analizábamos toda esa situación de la virtualidad y el reto, especialmente con niños pequeños que no tienen esa capacidad, pues, de, ¿verdad?, autogestionar, necesitan el apoyo, necesitan la presencia del adulto. Así que ahí también, pues, como tú decías, Anton, mejor que nada, pero ojalá, pues, irnos movilizando lo antes posible, tan pronto se pueda, y con las condiciones necesarias. Así que gracias de nuevo, Wara, Alexandra, Anton. Cierro con la frase de Didáctica Radio: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta el próximo martes. Gracias, Margarita.